El quinto USS Independence, CV/CVA 62, fue un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos. Fue el cuarto y último miembro de la clase forestal de superportadores de propulsión convencional. Entró en servicio en 1959, y gran parte de sus primeros años los pasó en la flota del Mediterráneo. Independence fue dado de baja en 1998 después de 39 años de servicio activo. Almacenado en los últimos años en el astillero naval de Puget Sound, Bremerton, Washington, el ex Independence fue remolcado a partir del 10 de marzo de 2017 a Brownsville, Texas para su desguace. Llegó el 1 de junio de 2017 y el desmantelamiento se completó a principios de 2019. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy les traigo un nuevo vehículo hélico. Así que pónganse cómodos y traigo un refrigerio porque ya empezamos. Los portaaviones de la clase Forrestal se diseñaron a principios de la década de 1950 como una versión más pequeña de los superportaaviones cancelados de la clase de los Estados Unidos. A diferencia de la clase de los Estados Unidos, debían operar tanto en el ataque nuclear como en roles convencionales y, por lo tanto, estaban destinados a transportar una flota mixta de cazas, aviones de ataque ligero y de ataque pesado, todos los cuales debían ser jets. Los portaaviones se diseñaron alrededor del nuevo y grande bombardero Douglas A-3 de Ski Warrior, con 4 elevadores de aviones en el borde de la cubierta lo suficientemente grandes como para manejar el nuevo bombardero. Como los aviones a reacción necesitaban mucho más combustible que los aviones con motor de pistón, el Forrestal la clase tenía una capacidad de combustible de aviación mucho mayor que los portaaviones existentes, con 750.000 galones estadounidenses, 2.800.000 L, de avgas y 789.000 galones estadounidenses, 2.990.000 L, de combustible para aviones, más del doble que el transportado en los portaaviones de clase Midway. Independence se construyó con una cubierta de vuelo en ángulo con 4 catapultas de vapor C-7, 2 en la proa y 2 en la cubierta en ángulo. Estaba equipada con un radar de búsqueda de largo alcance /diagonal SPS-37 y un radar de búsqueda de altura /diagonal SPS-8E. El armamento defensivo consistía en 8 cañones Mark 42 calibre 5, diagonal 54 montados en patines que sobresalían de los costados del barco para que no interfirieran con la cubierta de vuelo. El ala aérea inicial de los portaaviones de la clase Forrestal era alrededor de 90 aviones, aunque esto variaba con la composición del ala aérea. El contrato para construir Independence, el cuarto portaaviones de la clase Forrestal, se adjudicó al Brooklyn Navy Yard el 2 de julio de 1954-8, y el barco se depositó el 1 de julio de 1955. Fue votado el 6 de junio de 1958 por el esposa de Thomas S. Gates, el secretario de Marina, y puesta en servicio el 10 de enero de 1959. Independence realizó un entrenamiento de prueba con su primer capitán, el capitán R.Y.M. Selroy, y el primer aterrizaje lo llevó a cabo un portaaviones Grumman Trader a bordo de un avión de entrega el 2 de marzo de 1959. Llegó a su nuevo puerto base de la estación naval de Norfolk, Virginia, el 30 de junio. 1959, y luego realizó un crucero de entrenamiento de 10 semanas en el Caribe. Durante estas pruebas, mientras se realizaban pruebas de compatibilidad a bordo del nuevo portaaviones, un Douglas A-3 de Ski Warrior fue catapultado desde Independence con un peso bruto de 84.000 libras, 38.000 kg, el avión más pesado que despegó de un portaaviones en el tiempo. El Independence operó frente a Virginia Capes durante el año siguiente en maniobras de entrenamiento y partió el 4 de agosto de 1960 para su primer crucero por el Mediterráneo. Allí, se sumó al poder de la Sexta Flota en la región, permaneciendo en el Mediterráneo Oriental hasta su regreso a Norfolk el 3 de marzo de 1961. El 4 de agosto de 1961, partió nuevamente hacia el Mediterráneo para unirse a la Sexta Flota de EU para otro crucero y regresó el 19 de diciembre de 1961 a Norfolk. El Independence zarpó el 19 de abril de 1962 para el servicio de la Sexta Flota en apoyo de la posición firme del presidente John F. Kennedy en Berlín durante una reaparición de la tensión en un área crítica. Regresó a Norfolk el 27 de agosto y navegó el 11 de octubre hacia el Mar Caribe. Convocada por el presidente Kennedy el 24 de octubre durante la crisis de los misiles en Cuba de 1962, Independence actuó como participante clave en el bloqueo naval estadounidense a Cuba. Llegó a Puerto Rico en respuesta a la presencia de soviéticos misiles en Cuba y participó en las operaciones de cuarentena hasta la resolución de la crisis. Luego regresó a Norfolk el 25 de noviembre para ejercicios de preparación a lo largo de la costa este,
revisión en el astillero naval de Norfolk y entrenamiento de actualización en la bahía de Guantánamo. Independence partió de Norfolk el 6 de agosto de 1963 para participar en ejercicios de preparación combinados en el Golfo de Vizcaya con unidades marítimas y aéreas del Reino Unido y Francia y luego ingresó al Mediterráneo el 21 de agosto para continuar su servicio con la Sexta Flota. Navegando por el Mediterráneo, obtuvo una experiencia muy valiosa durante los ejercicios combinados de la OTAN, incluido el apoyo aéreo cercano a los paracaidistas turcos, el reconocimiento, las comunicaciones y el apoyo a los ataques de convoys. El presidente Makarios de Chipre le hizo una visita el 7 de octubre de 1963, después de lo cual participó en ejercicios bilaterales entre Estados Unidos e Italia en el Adriático con torpederos patrulleros italianos, y ejercicios franco-estadounidenses, que enfrentaron su avión contra interceptores franceses y una acción de superficie con el crucero francés Colbert. Regresó a Norfolk el 4 de marzo de 1964. Después de los ejercicios de entrenamiento, al norte de Nueva York y al sur de la estación naval de Mayport, Florida, Independence partió de Norfolk el 8 de septiembre de 1964 para los ejercicios de trabajo en equipo de la OTAN en el mar de Noruega y frente a las costas de Francia, luego a Gibraltar. Regresó a Norfolk el 5 de noviembre de 1964 y entró en el astillero naval de Norfolk para su revisión. El 10 de mayo de 1965, Independence se desplegó durante más de 7 meses, incluidos 100 días en el mar de China Meridional, frente a la costa de Vietnam, el primer portaaviones de la flota del Atlántico en hacerlo. También fue la quinta aerolínea estadounidense en operar frente a Vietnam. El Independence y su Carrier Wing 7 embarcados recibieron el elogio de unidad de la Armada por un servicio excepcionalmente meritorio del 5 de junio al 21 de noviembre de 1965. El grupo aéreo del portaaviones participó en la primera serie importante de ataques coordinados contra líneas de suministro enemigas vitales al norte del complejo Hanoi, Haiphong, evadiendo con éxito el primer misil tierra-aire masivo bombardeo en la historia de la aviación mientras ataca objetivos asignados y ejecuta el primer ataque exitoso en una instalación de misiles tierra-aire enemiga. El portaaviones lanzó más de 7.000 incursiones, manteniendo un ritmo excepcional de operaciones de ataque diurno y nocturno contra instalaciones de suministros militares y logísticos en Vietnam del Norte. El espíritu de equipo superior, el coraje, la competencia profesional y la devoción al deber mostrada por los oficiales y hombres de Independence y el Attack Carrier Wing 7 reflejan un gran crédito para ellos y el servicio naval de los Estados Unidos. Independence regresó a su puerto base, Norfolk, y llegó el 13 de diciembre de 1965. Durante la primera mitad de 1966, operó en Norfolk, reabasteciendo y entrenando grupos aéreos. El 4 de mayo de 1966 participó en la operación Strike X. El portaaviones partió de Norfolk el 13 de junio para operaciones europeas con la Sexta Flota. Independence participó en ejercicios de unidades y de la OTAN desde julio hasta diciembre. Luego continuó su despliegue de la Sexta Flota regresando a Conus a principios de 1967. Después de unos meses de operaciones locales, se sometió a una revisión exhaustiva en el astillero naval de Norfolk. La parte del dique seco de la revisión se interrumpió cuando Independence tuvo que salir temprano del dique seco para dar paso al forestal dañado por el fuego, el 19 de septiembre de 1967. El 30 de abril de 1968, Independence navegó hacia el mar Mediterráneo para un despliegue de 9 meses. Regresó al muelle 12NO de Norfolk, Virginia el 27 de enero de 1969. El 3 de septiembre de 1969, el Independence partió de Norfolk para participar en los ejercicios de la OTAN en el Atlántico Norte, Norland, donde participó en la prueba del Hawker Sea Ligeriar en operaciones de cabina de vuelo. Regresando a casa el 9 de octubre de 1969. El Independence se desplegó nuevamente en el Mediterráneo el 23 de junio de 1970 y regresó al muelle 2 el 31 de enero de 1971. Fue durante este crucero que el barco recibió la mención meritoria de unidad en apoyo de acciones contra la OLP durante la crisis jordana. El 25 de septiembre de 1970 se recibió la noticia de la muerte de Gamal Abdel Nasser, presidente de la República Árabe Unida, un evento que podría hundir a Oriente Medio en una crisis. Independence, junto con John F. Kennedy, Saratoga y otros 7 barcos de la Marina de los EU. Se pusieron en espera en caso de que se necesitara protección militar estadounidense para la evacuación de ciudadanos estadounidenses y como contrapeso a la flota mediterránea de la Unión Soviética. Los pilotos de UMA 142, -131 y -133 comenzaron los aterrizajes de calificación en A4 Skyhawks a bordo de Independence el 3 de agosto de 1971.
Durante los siguientes 3 días, 4 pilotos en servicio activo y 20 de reserva operaron a bordo del portaaviones, la primera vez que Marine Corps escuadrones de reserva calificados en servicio de portaaviones. Partiendo de Norfolk en septiembre de 1971, la tripulación obtuvo la designación de marineros, Blue Nose, cuando el Independence cruzó el Círculo Polar Ártico el 28 de septiembre. Durante las operaciones posteriores en el Mar del Norte, Independence realizó operaciones cruzadas con el portaaviones británico HMS Ark Royal y transitó por el Canal de la Mancha en ruta hacia el Estrecho de Gibraltar y operaciones programadas en el Mar Mediterráneo. En mayo de 1973, el presidente Richard M. Nixon pronunció su discurso anual del Día de las Fuerzas Armadas desde las cubiertas del Independence. Mientras tenía su base en Norfolk, el barco realizó despliegues en el Mar Mediterráneo y el Océano Índico. Del 8 al 13 de octubre de 1973, el Grupo de Trabajo 60.1 con Independence, el Grupo de Trabajo 60.2 con Franklin D. Roosevelt y los grupos de trabajo 61/62 con Guadalcanal fueron alertados sobre posibles contingencias de evacuación en el Medio Oriente como resultado de la guerra de Yom Kippur de 1973 entre Estados Árabes e Israel. Independencia operado frente a la isla de Creta. En el verano de 1974, Independence partió de Norfolk para otro, Med Cruise, operando con CTG 60.1 y CVW-7. Relevando a Franklin D. Roosevelt, Independence y Saratoga continuaron con la tradición de navegar por el Mediterráneo mientras eran seguidos por aviones y barcos soviéticos. El 8 de septiembre de 1974, los marineros conocieron el nuevo concepto de terrorismo cuando una bomba explotó en el compartimiento de carga del vuelo 841 de Tuen Lo Alto. Navegando hacia el lugar del accidente, el Independence y otros barcos pasaron 2 días recuperando los restos del desafortunado avión, su tripulación y los pasajeros. El 20 de junio de 1979, la teniente Donald Spruill se convirtió en la primera mujer piloto de la Marina en calificar como portaaviones en un avión de ala fija. El teniente Spruill piloteó un C-1 a traer hasta un aterrizaje detenido a bordo del Independence. El 19 de noviembre de 1980, se embarcó Independence con Carrier Erwin Sixae, se desplegó en el Océano Índico junto con el crucero Harriet y Arnell y estuvo de guardia junto con Ranger en la estación Gonzo cuando el presidente Reagan asumió el cargo y los rehenes iraníes fueron liberados. Posteriormente, al completar un crucero por el Océano Índico, Independence transitó por el Canal de Suez hacia el norte, poco después de que Estados Unidos transitara hacia el sur, lo que convirtió a Estados Unidos en el primer portaaviones de la Armada de los Estados Unidos, y, por lo tanto, Independence en el segundo en transitar por el Canal de Suez desde Intrepid en 1967. Independence completó un despliegue de 204 días. Programado para ir a Singapur, la tripulación fue desviada al Golfo Pérsico para respaldar a Nimitz durante la misión Crisis de Rehenes de Irán con el capitán Thomas E. Shanahan al mando. Después del Golfo, Independence y su grupo de batalla visitaron Perth/Diagonal Fremantle, Australia Occidental del 2 al 7 de febrero para Reyer. Al finalizar el despliegue, el capitán Shanahan fue ascendido a contraalmirante. En 1982, Independence brindó un apoyo fundamental a la Fuerza Multinacional de Mantenimiento de la Paz en el Líbano. El 25 de junio, la mayor concentración de poder aéreo de la Marina de los EU en el mar Mediterráneo se produjo cuando los grupos de batalla de Forrestal e Independence unieron fuerzas con Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy. Después de navegar juntos en el mar Mediterráneo Oriental durante varios días, Forrestal e Independence relevaron a Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy, este último navegando de regreso a Norfolk, después de un largo despliegue. A fines de octubre de 1983, el grupo de batalla de Independence, Grupo de Portaaviones 4, asignado a la Segunda Flota de los Estados Unidos, se convirtió en el núcleo del Grupo de Tareas 20.5, el grupo de tareas de portaaviones que apoyaría la invasión de Granada. El 25 de octubre de 1983, aviones del ala aérea embarcada de Independence volaron en misiones de apoyo a la invasión. Al regresar al Líbano ese mismo año, el ala aérea del barco realizó ataques aéreos contra posiciones sirias. En 1984, ganó el premio Marjorie Sterett Battleship Fund para la Flota del Atlántico. El 17 de febrero de 1985, el Independence llegó al astillero naval de Filadelfia para someterse a un programa de modernización y revisión para extender su vida útil en 15 años. La cubierta de vuelo se mejoró para permitir la recuperación de aeronaves de alto rendimiento mientras el barco viajaba a velocidades más lentas, y se mejoraron los lanzadores Sea Sparrow de la OTAN. Otras mejoras mejoraron el consumo de combustible del barco. Independence completó el programa de extensión de la vida útil,
SLEP, en el astillero naval de Filadelfia en junio de 1988. Zarpó el 15 de agosto de 1988 desde Norfolk. El barco transitó por la punta de América del Sur y llegó a su nuevo puerto base en North Island, en San Diego, California, 8 de octubre. La película de Paramount Flight of the Intruder, 1991, protagonizada por Danny Glover, Willem Dafoe y Brad Johnson, fue filmada en parte en Independence. El portaaviones salió durante 2 semanas de filmación en noviembre de 1989. El grupo de bomberos a bordo se mantuvo ocupado lidiando con los numerosos pequeños incendios eléctricos que el equipo de filmación había iniciado con su equipo de iluminación. En junio de 1990, con el Carrier Erwin 14 embarcado, Independence parte de San Diego en un Best Pack de rutina. El 2 de agosto, en respuesta a la invasión iraquí de Kuwait, Independence, líder del grupo de trabajo 800.1, que incluía Yaourt, CG-29, fue enviado para impedir una mayor agresión iraquí durante la Operación Escudo del Desierto. Al llegar a la estación en el Golfo de Omán el 5 de agosto, Independence fue el primer portaaviones en ingresar al Golfo Pérsico, desde 1974. El barco permaneció en la estación durante 112 días y restableció permanentemente la presencia naval estadounidense en la región. Regresó a San Diego el 20 de diciembre de 1990. Independence volvió a cambiar de puerto base el 11 de septiembre de 1991, esta vez a Yokosuka, Japón, embarcando el Carrier Erwin 5 y convirtiéndose en el único portaaviones desplegado permanentemente de la Marina y el buque insignia del Commander, Carrier Group 5. El 23 de agosto de 1992, Independence ingresó al Golfo Pérsico, bajo el mando del capitán Carter Berrefo, preparado para hacer cumplir una prohibición aliada de vuelos iraquíes sobre el sur de Irak por debajo del paralelo 32 norte. El 26 de agosto, el presidente George H.W. Bush anunció que Estados Unidos y sus aliados habían informado a Irak que en 24 horas los aviones aliados realizarían misiones de vigilancia en el sur de Irak y estaban preparados para derribar cualquier avión iraquí que volara al sur del paralelo 32. La acción fue precipitada por el incumplimiento por parte de Irak de la resolución 688 de la ONU, que exigía que el gobierno iraquí detuviera la represión de su población chiita en el sur de Irak. Los aliados del Golfo Pérsico comenzaron a hacer cumplir la prohibición de que los aviones iraquíes vuelen al sur del paralelo 32 el 27 de agosto en la operación Southern Watch. Cualquier avión iraquí que violara la prohibición sería derribado. 20 aviones de la Armada del CVW-5 a bordo de Independence en el Golfo Pérsico fueron los primeros aviones de la coalición en la estación sobre Irak cuando comenzó la operación Southern Watch. Southern Watch fue la aplicación de una prohibición a los aviones de combate y helicópteros iraquíes de volar al sur del paralelo 32. El 30 de junio de 1995, el Independence se convirtió en el barco con más experiencia en combate de la flota activa de la Marina y el primer portaaviones en la historia en ostentar esa distinción. Con este honor, el Independence exhibió el First Navy Jack de la era Revolution, comúnmente llamado Tredon-Me, desde su proa hasta su clausura. La bandera fue entregada al oficial al mando de Independence, el capitán David P. Poulati III, en una ceremonia formal el 1 de julio. La bandera se recibió de monarquía tras su desmantelamiento. En noviembre de 1995, Independence y Carrier Erwin 5 regresaron a Japón después de completar con éxito su tercer despliegue en el Golfo Pérsico en apoyo de la operación Southern Watch. En marzo de 1996, Independence se desplegó en las aguas al este de Taiwán para proporcionar una presencia estabilizadora en medio de la tercera crisis del estrecho de Taiwán. Nimitz se unió a ella en el área cuando la República Popular China arrojó misiles a las aguas territoriales de Taiwán. Al regresar a Yokosuka en abril de 1996, el barco recibió la visita del presidente Bill Clinton como parte de una visita oficial de Estado a Japón. En 1997, Independence realizó un despliegue de 4 meses, cubriendo varios ejercicios importantes y 7 puertos de escala. En estos puertos de escala se incluyeron 2 visitas a puertos históricos. El primero fue el 28 de febrero de 1997 al territorio insular de Guam. Independence fue el primer portaaviones en llegar a Guam en 36 años. El segundo, 2 meses después, fue a Port Klang, Malasia. Independence se convirtió en el primer portaaviones del mundo en hacer una visita portuaria a Malasia. Antes de navegar de regreso a Yokosuka, Japón, el Independence hizo su última escala en el puerto del despliegue en mayo de 1997 a Hong Kong. La escala del barco en el puerto fue la última visita naval estadounidense al territorio antes de su entrega a China el 1 de julio de 1997. Independence se desplegó en el Golfo Pérsico en enero de 1998 para apoyar las negociaciones entre la ONU e Irak y para participar nuevamente en la operación Southern Watch,
antes de ser relevado en Yokosuka por Kitty Hawk. Independence fue dado de baja en ceremonias en el astillero naval de Puget Sound en Bremerton, Washington, el 30 de septiembre de 1998. Al final de esta ceremonia, de acuerdo con la tradición naval, el último oficial al mando de Independence, el capitán, más tarde contraalmirante, Mark R. Millikan, USN, fue la última persona en partir del barco. El banderín de puesta en servicio de Independence se arrió 39 años, 9 meses y 20 días después de que se izó por primera vez, y el First Navy Jack, Don Tredome, se transfirió al siguiente barco activo más antiguo de la Armada, el portaaviones Kitty Hawk. Después del desmantelamiento, Independence permaneció en Naftalina durante 5 años y medio antes de ser golpeado el 8 de marzo de 2004. Durante su tiempo en Naftalina, se dijo que el barco había sido fuertemente desmantelado para apoyar a la flota de portaaviones activa, especialmente a la clase Kitty Hawk restante. Portaaviones. Su ancla de babor y ambas cadenas de anclas se utilizaron en el nuevo portaaviones de clase Nimitz USS George H.W. Bush. El reciclaje de piezas y las malas condiciones materiales del barco en el momento en que fue retirado constituyeron un fuerte argumento en contra de retenerlo como posible barco museo. En abril de 2004, oficiales de la Marina identificaron a Independiente como uno de los 24 barcos fuera de servicio disponibles para ser hundidos como arrecifes artificiales. Sin embargo, a partir de febrero de 2008, estaba previsto que fuera desmantelado en los próximos 5 años junto con el USS Constellation. En ese momento, todavía estaba disponible para donación como arrecife mientras esperaba que se adjudicara un contrato para su desmantelamiento. El 26 de enero de 2012, el Comando de Sistemas Marítimos Navales de la Armada publicó un aviso de solicitud para el remolque y el desmantelamiento completo de varios portaaviones de clase CV-59/CV-63 en los Estados Unidos, incluidos Forrestal, Independence y Constellation. Los impactos de un desguace inicial para la vida marina en Puget Sound requirieron remediación con una capa de arena sobre el área de desguace. Tras la eliminación de Ranger y Constellation, el 10 de marzo de 2017, el Independence comenzó su viaje de 16,000 millas desde el astillero naval de Puget Sound hasta Brownsville, Texas, para ser desmantelado por International Shipbreaking Limited. El 26 de abril de 2017 se encontraba en su paso por el Estrecho de Magallanes, y el 30 de mayo de 2017 llegó a Brownsville, donde se llevó a cabo una ceremonia especial en el Parque Isla Blanca para veteranos, escolares y miembros de la comunidad local para honrar la embarcación. El desguace se completó a principios de 2019. 2 de las hélices del barco están en exhibición en South Padre Island. Y bueno gente, eso es todo, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este video, y ya que estás ahí abajo pásate por mi disque, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente video.